Damos gracias a Dios porque Él nos enseña, nos revela, nos muestra, ¿cierto? Cuando mi hermana Patricia decía adelante, cantamos al Señor y estamos acá y cantábamos el primer himno, ¿cierto? Que podíamos entonar y hablaba de que hoy día tenemos una luz, ¿cierto? Podemos comprender. No somos ciegos. No andamos haciendo lo que queremos sin saber qué hacemos. Hoy día, aun cuando pecamos, ¿cierto? Porque sí lo hacemos, sabemos que estamos equivocados. Y el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros, Él nos dice que estamos pecando, ¿cierto? No es para nosotros novedoso o no es oculto, ¿cierto? Que fallamos delante de Dios. Y eso es lo que el Espíritu hace, que nos convence y nos ayuda para que podamos arrepentirnos delante de Dios, que es lo básico del cristianismo, ¿cierto? Hablábamos ayer fue con Bairito y yo le decía, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a nosotros a arrepentirnos. Y por eso que todos los días tenemos que estar delante de la presencia de Dios para poder pedir perdón, para que cuando tengamos que ir arriba, ¿cierto? Cuando nos encontremos con el Señor en ese tribunal frente a donde estaremos, dice la palabra que serán los libros abiertos, ¿cierto? Y todo queda dar al descubierto. Nuestras buenas, nuestras malas obras, nuestros pensamientos, aún nuestras palabras ociosas, por las cuales tendremos que dar cuenta. Y si no vamos todos los días a la presencia de Dios a pedir perdón por todo lo que hacemos, ese día seremos avergonzados, ¿cierto? Que Dios nos ayude, ¿cierto? Y vamos a pasar a la palabra de Dios. Vamos al libro de Lucas. Ya no vamos a ir donde Mateo. Otra vez Mateo, dice él. Iba a ser en Mateo, pero como es, se relata en varias partes esta misma historia. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 22. 22. Versículo. Ya. Lucas, capítulo 22, del 39 al 42 vamos a leer. Dice, Jesús ora en el Getsemaní. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Tomen su asiento nomás, amados hermanos. El día miércoles pasado, vamos a orar. El miércoles pasado mi hermano Orlandito hablaba acerca del reino de Dios. Y comenzó hablando acerca, el primer versículo que nuestro hermano leyó decía que el reino de Dios había potestad para echar fuera demonios, decía, ¿cierto? Y después, dentro de los textos bíblicos que él leyó, hablaba acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios, ¿cierto? Y mi pastor ayer, cuando fuimos a la casa de nuestra hermana Francisca, hablaba acerca
de hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Y yo, desde el día miércoles, cuando mi hermano Orlandito predicó, yo empecé a pensar en el reino. Y por eso le dije, pastor, ayer la palabra del Señor me confirmaba, porque yo no sabía que iba a predicar, pero con la palabra que mi hermano entregó ese día, yo quedé pensando en esa palabra. Porque, claro, uno tiene que meditar, ¿cierto?, en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No para lo que tiene para el hermano. ¿Cierto, hermana Pati? Que Dios nos ayude. Vamos a orar antes, porque decía mi hermana que no hemos orado, ¿cierto? Así que vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos guíe. Padre bueno que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, vamos delante de tu presencia, amado Rey, reconociendo que tú eres Dios, que tú eres Rey, que tú eres soberano, que tú eres perfecto, Señor. Dios amado, tú eres completamente divino, Señor, completamente perfecto, maravilloso. Señor, tú eres inigualable, eres incomparable, Dios amado. Tú eres el Rey del universo, el creador de todas las cosas, Señor. Y todas las cosas fueron creadas por ti, Señor. Dice tu palabra que también fueron para gloria de tu Hijo Jesucristo. Que las cosas fueron para Él, en Él, Señor. Ayúdanos, Dios mío, en esta hora, Señor, a través de tu palabra, Señor. Toca nuestros corazones, Dios amado. Traspasa nuestros corazones duros, Señor. Traspásalos profundamente, Señor, y ayúdanos, Dios mío, a ser renovados por tu palabra, Señor. Dios mío, que no sea, Señor, un tiempo de volver a escuchar este sermón que quizás hemos oído muchas veces, Señor, pero aún, Dios mío, no ha hecho esa obra en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a tener, Dios mío, un corazón noble, Dios mío. Señor, no porque esté predicando yo, Señor. No porque crea yo que hoy día tú vas a hacer esto porque yo lo estoy haciendo. De ninguna manera, Padre. Señor, no permita, Señor, que mis hermanos, por verme a mí en este lugar, Señor, no quieran oír lo que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, Señor, principalmente, siempre, Padre, porque tú eres, Dios mío, el que es soberano sobre todas las cosas. Aún, Dios mío, en esto, Señor, en cuanto a quien entrega tu palabra, tú tienes el control de esto, Señor. Tú has querido que así sea, Padre. Y yo creo que es así, mi Señor. Yo siento que tú me has honrado, Señor, a través de esta acción, este trabajo que yo puedo realizar para ti hoy día. Guíame con tu Espíritu Santo, Señor, a no hablar, Dios mío, de mi propio deseo, de mi propio pensamiento, sino lo que tú quieres para cada uno de nosotros, Dios mío. Todo esto te lo pido en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Tomen sus asientos, amados hermanos. Hablábamos de un reino, ¿cierto? Y un reino, ¿cierto? Como hemos aprendido, ¿cierto? Hay un rey. Hay leyes que gobiernan, ¿cierto? Hay formas, hay maneras que son establecidas por el rey. Y nosotros tenemos, ¿cierto? Hemos sido invitados a ser personas que habitamos en el reino de Dios. Nosotros hemos sido invitados, ¿cierto?, a entrar a este reino a través de Jesucristo. Él murió, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, ¿cierto?, pagó por nuestros pecados, envió, ¿cierto?, el Padre al Espíritu Santo, dejó, ¿cierto?, su palabra, que es la que nos guía en este reino. Aquí están las leyes de este reino, ¿cierto? En la palabra del Señor nosotros encontramos la guía para estar en este reino. Y dentro del reino, ¿cierto?, hay algo que hay que hacer. Y es la voluntad del rey. Nosotros vemos, ¿cierto?, a través de este relato que hemos leído, ¿cierto?, que Jesús, ¿cierto?, vino y Él vino a cumplir una misión que es la más importante de todas, que era salvarnos, redimir a esta humanidad, ¿cierto? Y como leíamos, ¿cierto?, que Él le pidió al Padre, que sintió temor, ¿cierto? No es fácil lo que Él hizo, ¿cierto? Y Él para esto, ¿qué iba a hacer? Le dijo al Señor, pero que se haga tu voluntad. La realidad es, ¿cierto?, que nosotros rara vez en nuestra vida cotidiana
pensamos, Señor, que se haga tu voluntad. ¿Es tu voluntad que hoy día desayune pan y ciertas cosas cotidianas? Nosotros muchas veces dejamos de lado a Dios en cosas cotidianas. Creemos, ¿cierto?, que no es importante que Dios trate en las situaciones de nuestra vida cotidiana. Y esto es aceptable para aquellos que no conocen al Señor. Pero lo que hemos conocido, los que hemos entrado al reino de Dios, no debiéramos vivir la vida cotidiana pensando que Dios puede tratar estos temas, pero estos no. Esto lo puedo decidir yo y esto lo puede decidir Dios. Aquí voy a hacer como Dios quiere y acá como yo pienso. No podemos. Es imposible. Nosotros debemos, ¿cierto?, buscar la dirección y provisión diaria que Dios tiene, ¿cierto? Y para que Él pueda también guiar nuestros pensamientos y Él tenga el derecho, ¿cierto?, a gobernar sobre nosotros como el Rey que es. No podemos nosotros creer que podemos tener alguna nosotros, autoridad sobre nosotros mismos. Porque estamos, se supone, ¿cierto?, bajo un reino. A pesar de que podemos tener, ¿cierto?, sentirnos como tentados a tener el derecho de elegir en asuntos diarios, ¿cierto?, no es la forma. Siempre debemos buscar la guía, la provisión que Dios tiene, ¿cierto? Buscar la voluntad de Dios, no solo en los asuntos espirituales, sino que en todo aspecto de nuestra vida, porque Dios tiene el derecho a gobernar sobre ello. O sea, si usted vino y usted es parte del reino, tiene que someterse, ¿cierto?, a lo de Dios. La voluntad de Dios es el principio por el cual nosotros debemos vivir. La voluntad de Dios en todo aspecto, como decía nuestra hermana Patricia, ahora tenemos que elegir si vamos a aceptar o no aceptar esta constitución, que ya ha sido rechazada, pero bueno, después de esto quizás va a venir otra, porque hay un plan, ¿cierto?, que se debe cumplir, pero nosotros debemos saber qué debemos hacer con la constitución nueva. Y la verdad, como dice la hermana, yo tampoco, el año pasado, cuando era la antigua, me la leí y todo, y este año ya como que uno ya se cabrió, ya no quiere enterarse de nada, ¿cierto? Esa es nuestra voluntad humana. Pero la voluntad de Dios es que sí lo hagamos, que sí nos informemos y que hagamos las cosas como corresponde, ¿cierto? Vivir de manera independiente sin pedirle al Señor la guía y provisión revela que creemos que no lo necesitamos. Si usted cree que puede vivir su vida así, no, yo no te necesito, Señor, porque yo puedo hacer las cosas sola. Y la verdad es que cuando hacemos esto, no, nos cuesta reconocerlo. Ninguno de nosotros dice, no, si yo hago como quiero en mi vida nomás. No, siempre negamos esa, decimos, no, es que bueno, es que Dios tiene misericordia, ¿cierto? Y aunque a veces decimos, no, si yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero nuestros actos expresan lo contrario. A veces decimos, no, si Dios quiere voy a hacer esto, y al final hacemos igual como queremos, no como Dios quiere. ¿Se ha dado cuenta usted, ha podido pensar, cierto, que nuestras actitudes, nuestras costumbres, nuestros modos a veces revelan que no hacemos la voluntad de Dios? ¿Cierto? A veces creemos, ¿cierto?, que creemos y decimos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cierto? Y decimos que es lo que nos acerca a Dios. Pero no actuamos como si lo fuera. Nuestros actos, ¿cierto?, no acompañan a nuestras palabras, a lo que expresamos. A veces hablamos lindo, a veces predicamos la palabra y la enseñamos, pero no la practicamos. Y eso está mostrando, ¿cierto?, que somos rebeldes delante de Dios. Mire, si de verdad creemos lo que la Biblia enseña acerca de Dios, entonces también sabemos que es soberano sobre cada aspecto de nuestra vida y que debemos vivir en sumisión a su señorío. Por tanto, tenemos que tratar de complacerlo y honrarlo en todo lo que hagamos, al tomar su dirección en nuestras relaciones personales, en las decisiones financieras, en los problemas laborales y en cualquier otra situación. A veces creemos que Dios no tiene que ver si yo ocupo esta plata en tal cosa o no, si compro esto o no compro, si me conviene mejor guardar para el próximo año, o a veces tengo un problema en el trabajo y ni siquiera oro a Dios, sino que voy y le acuso al jefe, o veo que el jefe soluciona ese problema, o a veces tengo un problema
nosotras somos como lo grave, ahí sí, con Dios. No sé, por las cosas, por ejemplo, se enfermó un hijo y vamos, Señor, te pido por mi hijo. Pero cuando hay cosas, situaciones más suaves, como, eso lo puedo hacer yo decido, ¿cierto? Pero Dios tiene que tener, ¿cierto?, una soberanía sobre todas nuestras decisiones, ¿cierto? Sobre todo lo que hago, para que puedas resultar. Porque a veces, ¿cierto?, leía sobre una historia muy conocida, David, cuando él cayó en la tentación de caer en adulterio, ¿cierto? Y después de asesinar, y todo lo que él vivió es porque no estaba en la voluntad de Dios. Él debería haber estado, ¿cierto? Yo lo he dicho esto antes, en la guerra. Dice que era el tiempo donde los reyes salían a la guerra. Y él estaba en su casa. O sea, no estaba en la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó? Él vio una mujer que estaba en los días de su purificación, bañándose, ¿cierto? Y él la encontró hermosa, la apreció. No solo la apreció, sino que la deseó y la mandó a buscar porque era el rey. Y dice que estuvo con ella y más aún se embarazó. Y después, para tapar todo eso que había hecho, quiso matar al varón que era el esposo de ella. O sea, aquí pasaron hartas cosas más, pero en el fondo él se convirtió en un adúltero, en un asesino y todo esto. Y después no solo todo esto que se convirtió le trajo consecuencias a su reino completo. Un descuido, un no estar en la voluntad de Dios le jugó en contra, ¿cierto? Entonces vemos también otro ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que el Hijo de Dios, ¿cierto?, en completa dependencia y sumisión a Dios, él ya sabía lo que le iba a pasar. Él sabía que la misión que venía a cumplir. Pero igual en la situación que él se encontraba fue a orar al Padre y le dijo, si hubiera otra forma, si hubiera otra posibilidad de que no tenga que pasar por esto, pero haz tu voluntad, ¿cierto? Hubo una duda, hubo un cuestionamiento, una negociación quizás, pero a pesar de eso él estaba dispuesto a vivir, ¿cierto?, lo que Dios tenía preparado. Dice que saliendo, ¿cierto?, se fue como solía a los montes de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Cuando él llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación. Vemos acá, ¿cierto?, otra forma. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Me daba risa eso. Y dije, a ver, ¿cuánto más o menos? Yo como tengo los brazos fuertes, 2 metros. No, fue bastante lejos, no sé, yo imaginé unos 300 metros, 200 metros. Me dio risa esa observación, un tiro de piedra, ¿ya? Y dice que se fue a orar y cuando estaba orando le dijo al Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En el tiempo de aflicción de Jesucristo le preguntó al Padre si había alguna otra manera de redimir a esta humanidad. Pero lamentablemente, como ya estaba establecido, ¿cierto?, no lo había. Su anhelo principal era cumplir la voluntad de su Padre, sin duda, ¿cierto?, y no la suya. Y así como debemos pensar nosotros también en cualquier situación que enfrentemos. Nosotros cuando vemos lo que pasó a Jesús tuvo que morir, él, ¿cierto? Pero cuando él murió, ¿después con quién se encontró? Con la gloria. Fue una situación dolorosa, ¿cierto? Hacer la voluntad de Dios fue un paso doloroso, no fue fácil. Pero cuando él logró eso, fue glorificado. Nosotros mismos, cuando queremos hacer la voluntad de Dios, también debemos morir. Debe morir su deseo, su intención, su forma, su manera para poder hacer la voluntad de Dios. Nosotros no vamos a cumplir el ministerio de Jesús, por supuesto. Hay algunos apóstoles que murieron por causa de Cristo, pero su muerte no significó redención ni nada, ¿cierto? Solo fue testimonio de lo que, por la causa de Dios, para que el evangelio pueda crecer, para fe nuestra, porque nosotros hoy día pensamos en un Pablo, pensamos en un Pedro, pensamos en un Juan. Ay, Dios mío, pero eso ya no lo tenemos que pasar, no se preocupe. La voluntad de Dios no es estar con nosotros, la voluntad de Dios es diferente con cada uno de nosotros. La voluntad de Dios no es la misma, ¿cierto?, con Elizabeth
que conmigo, ¿cierto? Hoy día Elizabeth está acá y en la voluntad de Dios que hoy día usted conozca al Señor y esté empezando, ¿cierto?, a buscar y conocer y enamorarse de este Señor. A mí fue hace más años atrás y el Señor comenzó en ese tiempo a trabajar conmigo y ha ido cambiando cosas conmigo y ahí, cuando yo me someto a la voluntad de Dios, Dios hace lo que Él tiene que hacer. Pero cuando yo no me someto a lo que Dios quiere, sufro y paso y la vuelta se vuelve más larga. Entonces, si fuéramos nosotros así capitos, como fue nuestro Señor Jesucristo, que es la muestra perfecta, no tendríamos que padecer tanto, ¿cierto? Para que Dios se glorifique en nosotros. Pero como somos, ¿cierto?, un poquito rebeldes, ¿cierto? Entonces la voluntad de Dios consiste en lo que aprueba y determina Dios llevar a cabo con nosotros. Lo que Dios dijo, ya esto va a ser esta persona acá, en este lugar, en Calbuco, en la iglesia de 10 de mayo, con el pastor Víctor Tovar y la pastora Valenzuela. Acá va a pasar esto. Esto va a ser tal persona. Y nosotros, pucha, pero ¿por qué no me mandaste a Miami, Señor? ¿Por qué tu voluntad no se cumple con la iglesia de Marcos Witt? Porque nosotros siempre queremos otra cosa. Nos cuesta mucho asumir la voluntad de Dios. E incluso nosotros, ay, el pastor que nos pusiste, Señor. ¿Y por qué esta jefa de coro que tenemos? ¿Por qué no pones otra mejor, una más buena? Bueno, ya la sacaron, ahora hay otra. Ya le escuchó el Señor. Siempre queremos a nuestra manera. Y nosotros no estamos de acuerdo con lo que Dios hace. Y la palabra del Señor dice que Él pone a las personas, a la autoridad, y Él las saca, Él hace como Él quiere. Esa es la autoridad de Dios. Esa es su, ¿cómo es la palabra? Dios es todo el poder soberano. La soberanía de Dios es esa. Y yo no me puedo ir en contra de la soberanía de Dios. Lo que yo sí puedo es truncar la voluntad de Dios. Dios es soberano y Él pone a quien quiere. Pero la voluntad que Dios quiere hacer conmigo, esa es la que yo a veces desafío. Y esa es la que yo no permito que pase. Dios te llamó a ti para ser evangelista y que prediques la palabra. Pero si no buscas de Dios, no oras, no te esfuerzas, ese ministerio que está ahí, pueden pasar siglos y no se puede cumplir. Porque hay una voluntad que debemos rendir para que Dios cumpla lo que tiene que hacer. A veces creemos porque cuando nos llamó el Señor, profetizó a alguien sobre nosotros algo, eso va a ser sí o sí. Y no, porque si yo no me rindo a la voluntad de Dios, Dios tiene que hacer una y otra cosa conmigo hasta que lo logre y ese propósito se atrasa. Vio el pueblo de Israel que tenía que haber llegado a la tierra prometida en tanto tiempo y tuvo que estar años, 40 años, para llegar después y tuvo que morir una generación completa para que llegara. Entonces nosotros a veces ya, Karina, te voy a usar para tal y tal cosa. Y resulta que la Karina no está ni ahí con hacer la voluntad de Dios y se pone floja, no va a la iglesia, no ora, no lee la palabra, no renuncia a la... ¿Cierto? Y el Señor no puede hacerlo. Pero cuando nos ponemos, ¿cierto?, en la voluntad de Dios, Dios va glorificando, ¿cierto?, en nosotros. Entonces tiene que ver con las decisiones de Dios en cuanto a lo que tiene que hacer o no hacer. Él es omnisciente. Podemos confiar en que Él conoce cuál es el mejor camino para nuestra vida. Nos creó para que solo encontremos una satisfacción y plenitud en Él. Nosotros podemos ganar todo el dinero del mundo, pero si no está el Señor, siempre vamos a querer más dinero, porque no nos vamos a conformar, ¿cierto? Pero si estamos en el Señor, ¿cierto?, vamos a encontrar la satisfacción en el propósito que Él tiene para nosotros. Así que es de necios ignorar la voluntad de Dios y vivir como si no le perteneciéramos. Por mucho que nos esforcemos por dirigir nuestra vida, no obtendremos el gozo verdadero y la paz que deseamos, pues no existe una satisfacción duradera para los que viven sin someterse a la voluntad de Dios. Hermano querido, si usted el Señor lo tiene en la iglesia, aquí, en esta iglesia, haciendo una función, siendo un hermano que tiene que orar, hágalo y hágalo bien. Prepárese para que después el Señor lo lleve al otro nivel,
a la otra cosa, al otro propósito para que siga avanzando. Pero no estemos haciendo esto y mirando, pucha, ¿por qué no estoy allá yo? Yo debería estar allá, no debería estar en esta parte. Si Dios nos puso ahí, ahí hagámoslo. Y cuando aprendamos esto, vamos a pasar allá. Y cuando aprendamos acá y lo hagamos bien y con excelencia, vamos a pasar allá. Pero es a la voluntad de Dios. Hay una de las cosas que puede permitir que nosotros seamos alegres y gozosos sirviendo a Dios y haciendo su voluntad, es ser agradecido de lo que Dios ha hecho. Si usted es una persona agradecida, va a disfrutar y va a gozar. Vamos a vivir alegres porque tenemos lo que tenemos. Usted es hijo del Señor. Dios le permite tal y tal cosa, ¿cierto? Entonces, por mucho que nos esforcemos por dirigir nuestra vida, no obtendremos el gozo verdadero y la paz que deseamos, pues no existe una satisfacción duradera para los que viven sin someterse a la voluntad de Dios. Vivir dentro de la voluntad de Dios nos protege. Cuando usted está dentro de la voluntad de Dios, a pesar de que vengan problemas, dificultades, enfermedades, problemas con mi vecino, con mi amigo, si yo estoy en la voluntad de Dios, yo puedo estar tranquila y confiada. Hay una paz, dice la palabra, que viene, que Dios nos da cuando obedecemos a Dios. Cuando usted está en la perfecta voluntad de Dios, haciendo lo correcto, aunque mi mamá me diga algo feo, yo voy a estar tranquilo y me voy a sentir gozoso porque estoy obedeciendo al Señor. Dice en 2 de Pedro 3:17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cierto? Ya sabemos, ¿cierto? Dios, debemos primeramente, ¿cierto?, buscar, entender, conocer la voluntad de Dios, ¿cierto? Y debemos guardarnos, ¿cierto? Cuidarnos de no ser arrastrados, como dice este versículo, por el error, ¿cierto? Y tenemos que estar firmes buscando del Señor. No buscamos la dirección, si no buscamos la dirección diaria del Señor, tropezaremos y caeremos. Y aunque no podemos saber lo que nos depara el destino, ¿cierto? O el futuro, como dicen, Dios sí. Él posee el conocimiento y la sabiduría para dirigir nuestro camino, no solo durante los momentos decisivos, sino también en nuestro diario vivir. El considerar esto, que debemos tomar la decisión de darle al Señor la prioridad de nuestra vida cada día. Por ejemplo, para casarse, obviamente, nosotros yo creo que todos decimos, Señor, ¿será tu voluntad que me case? ¿Debiera ser así? ¿Será tu voluntad de este trabajo o quieres que esté en este otro trabajo? Ah, no, voy a ir para allá nomás y ahí me gano más plata. ¿Cierto? A veces nosotros vemos nuestra conveniencia, pero no dejamos que Dios nos guíe en lo que debemos hacer. Claro, y a veces, como decía en el matrimonio, ay, Señor, si será o no será, y ya, sí, yo creo que sí es, ¿cierto? No esperamos. Señor, me tengo que cambiar, tengo que elegir mi carrera para estudiar. Me preocupo de decir, Señor, ¿esta es tu voluntad? ¿Quieres que yo estudie? Yo a mi Pascualita le dije el año pasado cuando salió, usted no va a estudiar el próximo año, y se va a dedicar a orar todo el año para preguntarles qué es lo que Dios quiere para usted. Ay, mamá, si yo ya sé lo que quiero. Ya, pero tiene que esperar que el Señor se lo confirme. Porque nosotros tenemos deseo y tenemos anhelo, pero debemos esperar que Dios nos diga para que no fracasemos. Porque a veces tomamos la decisión y a mitad del camino nos damos cuenta, no era. Y perdimos 1 año, 2 años estudiando de gusto, ¿cierto? Y volvemos a empezar. Entonces, yo le decía a la Pascualita esto, a la Daniela también, le dije, tómate 1 año libre y pídele al Señor y que te confirme. Y el Señor le confirmó y fuimos testigos todos nosotros y el Señor la confirmó y hoy día ya está a punto de terminar. Entonces, qué importante es cuando nosotros dejamos que Dios haga su voluntad en nosotros. No solo, es un ejemplo de algo importante en la vida, pero todos los días, un día hablaba con mi pastora y yo le decía a mi pastora, me gustaría levantarme todos los días y decirle, Señor, ¿qué voy a hacer hoy día para ti? Ayúdame cuando vaya para allá, si algo pasa, estar atenta. Me gustaría tanto. Pero nos cuesta, porque en la vida cotidiana como que la vida debemos despertar. Dios nos tiene que dar un día más de vida, debemos tener alimento, como que mis hijos tienen que estar sanos. No estamos dispuestos a aceptar algo que no sea lo normal, lo cotidiano, pero debiéramos nosotros temer en todo eso, ¿cierto? Buscar la voluntad de Dios.
En primer lugar, nuestro Padre Celestial desea que depositemos toda nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Salvador, que nos rindamos ante su autoridad, y el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Nos ha dado diversos dones y talentos que nos capacitan para alcanzar lo que Él ha puesto y dispuesto para nosotros. Por tanto, debemos evitar caer en el error de compararnos con otros y añorar aquello que ha confiado Dios a otra persona. ¿Le ha pasado a usted? Ay, ¿por qué mi marido no debería ser ese, debería ser Antonio Banderas? Lo que quería, ¿cierto? A veces queremos lo otro, no nos conformamos con lo que Dios nos dio. Yo me acuerdo el otro día cuando vino la pastora Tabita, el Señor igual nos decía lo mismo. Y decía, oh, señora, Señor, ¿qué me dices eso? ¿Cierto? Porque a veces queremos cambiar todas las cosas. No me gusta mi familia, no me gusta mi casa, no me gusta mi marido, no me gusta mi ciudad, no me gusta la 10 de mayo, no me gusta la iglesia, no me gusta mi carrera, no me gusta donde me puso el pastor, me gustaría que me pusiera mejor de oficial de la iglesia. ¿Cierto? Queremos otras cosas. Pero lo que Dios nos dio en el momento en lo que estamos, eso es lo que tenemos que apreciar. ¿Cierto? Debemos que no compararnos, ay, ¿por qué yo no canto como tal persona? O ¿por qué yo no predico como tal persona? ¿Por qué yo no puedo orar como tal persona? No, ¿cierto? Sino que lo que Dios nos ha dado, los talentos, los dones que Dios ha dispuesto, debemos trabajarlos para la gracia de Dios, para la gloria del Señor. Y en su sabiduría Dios ha provisto todo lo que necesitamos para complacerlo. Ha prometido guiarnos y entregarnos a Él, si nos entregamos a Él. El Espíritu Santo de Dios, Él nos guía. Y Dios dijo que lo pondría para guiarnos. Como decíamos, ¿cierto? Necesitamos a Dios en cada área de nuestra vida. Debemos orar, debemos leer la Biblia, para poder conocer la voluntad de Dios, clamar por su dirección. Necesitamos sabiduría, debemos pedirla, ¿cierto? Para nuestros matrimonios, para nuestros hijos, para nuestros problemas laborales y en cualquier otra circunstancia debemos nosotros, ¿cierto? Buscar la sabiduría de Dios. Aquellos que no han reconocido a Jesucristo como el Salvador, viven sin Dios y es terrible. ¿Cierto? ¿Le ha pasado a usted que usted escucha a un vecino, un amigo que se oiga, no, mira, es que yo ya no sé qué hacer con mi vida, me pasa esto, me pasa lo otro, y viven de una vida desordenada, tratan de llenar vacíos con el alcohol, con la droga, con esto, con lo otro, y nada funciona, ¿cierto? Y los anhelos profundos de su corazón, en realidad es Jesús. El anhelo profundo de todo corazón es Jesús. Eso es lo que Dios puso en nosotros. El ser humano busca en todas partes. Y cuando encuentra a Jesús, lo encuentra todo. Nosotros hemos encontrado todo, ¿cierto? ¿Cierto? Uno a pesar de que pase lo que pase, uno está tranquilo. No importa, Señor. Aunque me van a echar de mi trabajo, no importa, tú me vas a dar otro. Y aunque no me lo des, dice tu palabra que no me va a faltar el pan ni la vestimenta. Nuestra confianza está en Él. Y aunque yo siempre digo, aunque muramos, no importa, me voy con el Señor. Se terminó esto, ¿cierto? Hay una confianza, en Él está todo. Somos plenos en Cristo. Dios ama tanto a la humanidad que envió a su Hijo amado, ¿cierto? Lo entregó para que muriese por nosotros. Y todos los que puedan creer en Jesucristo pueden ser perdonados y reconciliados en Él, ¿cierto? Y hay muchas personas que aún no buscan a Dios y desean tener algo y no lo han encontrado, ¿cierto? Pero cuando lo encuentran, Dios les muestra cómo vivir, cómo actuar, cómo proceder, ¿cierto? Que es fácil, como decía la palabra el domingo, me encantaba, qué fácil es con Cristo, porque dice su palabra que su yugo es fácil, es ligero. Si Él está con nosotros, Dios no es, te voy a mandar y hazlo como podáis. No, Él dice, yo voy contigo, yo ya lo hice esto, yo ya sé cómo es. Entonces vas conmigo y vas a la segura, no te vas a caer, porque yo te voy a ir afirmando. Él es el fuerte, ¿cierto? Él es el que está con nosotros, Él nos va a ayudar, nos va a dar esa paz genuina, ese gozo, ese contentamiento que solo se encuentra en Él. En Hebreos 9:27 dice que nuestro Creador tiene derecho a ser el centro de nuestra vida. Nuestra sociedad es un caos porque las personas piensan que no necesitan a Dios, no quieren obedecerlo y qué terrible, ¿cierto? Porque si no confiesan sus pecados ni reciben a Cristo como Salvador, ni se rinden ante su voluntad y autoridad, nunca serán salvos. Y qué es lo más importante que nosotros necesitamos, ¿cierto? Y nosotros, gracias a Dios, pudimos comprenderlo y pudimos venir al Señor. Dios abrió nuestros ojos, pero ahora ya
somos salvos ya, pero vivamos la voluntad de Dios para que gocemos, para que disfrutemos, ¿cierto? Mi pastor decía el domingo que si venir a la iglesia nos resulta pesado, doloroso, aburrido, abrumador, estamos siendo religiosos. Porque debiera ser un gozo venir a la casa del Señor. Debiera ser una alegría. A mí me pasa, por ejemplo, que el día miércoles estoy como corro todo el día, pero tengo que llegar. Pero quiero llegar. No, yo no vengo obligada a la iglesia. Y gracias a Dios siempre puedo estar. Y yo le doy gracias al Señor. Y me gusta venir, me gusta estar, me gusta servir en lo que pueda. Yo siempre le digo, yo me siento como un parche curita. Yo si me ponen allá, bien. Y si me ponen allá, también. Donde sea. Yo no me voy a preocupar si estoy en donde esté. Si me mandan a cocinar, feliz voy a cocinar. Si me mandan a coordinar, bien, coordino. Si me es predicar, bueno, ojalá no, porque nos ponemos nerviosos. Es difícil predicar. Yo creo que lo más difícil de la iglesia, según yo. Bueno, ser pastor es lo más difícil. pero es lindo servir al Señor y a mí me gusta hacerlo. Y con lo que pueda lo hago. Y aunque a veces quizás a usted no le guste, pero yo lo trato de hacer para el Señor. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Entonces, como última cosa, ¿podríamos decir que estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Estamos seguros de eso? ¿Cierto? ¿Usted está seguro de que está buscando al Señor cada día o cada vez que se enfrenta a una situación con la que no puede lidiar o con la que sí puede lidiar, pero necesita la ayuda de Dios? ¿Se siente incómodo ante la idea de rendirse a la autoridad de Dios o esto es algo que le provee una situación de seguridad y paz? Porque imagínense que Dios no nos va a hacer nada malo, porque Dios es bueno y todo lo que Él pida que hagamos es bueno. Dios no le dice, ¿sabe qué, hermano? No fume más porque Él quiere más, sino que no fumar le ayuda a usted para tener sus pulmones más sanos, para tener mejor calidad de vida, no envejecer tan rápido. Todo lo que Dios nos prohíbe es porque nos hace mal y todo lo que Dios nos manda a hacer es porque nos hace bien. Entonces, nada de la voluntad de Dios es peligroso, nada de la voluntad de Dios es terrible ni es malo, siempre es bueno. Entonces debemos, ¿cierto?, nosotros rendirnos a la autoridad de Dios, rendirnos a su voluntad y esto hace que, ¿cierto?, y esto nos va a proveer seguridad y paz. ¿Y qué indica, cierto, lo que hemos nosotros escuchado en esta tarde a nuestra vida? ¿Hemos nosotros tratado de hacer la voluntad de Dios? Usted cuestiónese esto, estoy haciendo la voluntad de Dios y aún, hermano querido, no estando en la voluntad de Dios, nunca es tarde. Porque Dios no es como lapidario, ya no hiciste mi voluntad afuera, ya no te quiero más. Siempre hay una oportunidad para estar en la voluntad de Dios. Siempre Dios nos da una nueva oportunidad para volver a hacerlo bien. Aunque nos equivocamos, venimos, Señor, perdóname, me equivoqué, quiero hacer tu voluntad y Dios nos va a decir cuál es su voluntad. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir a Dios que nos ayude, que nos guíe y que pueda hacer esto una prioridad a nosotros, el buscar cada día hacer su voluntad. Mi pastorita nos puede dirigir en una oración, por favor.